Buenas tardes, gente. ¿Cómo andan? Bueno, procedo a grabar este video ya que había quedado pendiente de la parte de la librería de NumPy. Recuerden que en algún momento cortamos para poder arrancar con lo que era Pandas, porque realmente era la parte a la cual le podíamos sacar más provecho para lo que fue el trabajo final, ¿no? El hacer análisis de datos haciendo uso de Pandas. Y nuevamente de NumPy, los pocos métodos que utilizamos lo vimos de forma sincrónica, ¿no? Así que procedo a grabar esto, realmente el video no creo que sea muy largo, esto lo tengo más o menos resuelto, así que por ahí voy a ir copiando y pegando el código y por ahí en algunos conceptos sí nos vamos a detener un poco. Bueno, nos habíamos quedado en esta parte que definía el tema de crear arreglos. Pasó. Quizás la palabra vacíos no es la más representativa, pero eran arreglos los cuales tenían una determinada estructura o tenían elementos tenían un determinado valor, el cual lo que hacíamos era, si queríamos verlo de la forma o de una forma, era inicializar lo que vendría a ser un arreglo, el cual posteriormente nosotros íbamos a reemplazar con información. Entonces, por ejemplo, si queríamos un arreglo de lo que vendría a ser de unos, es decir, que todos los elementos de este arreglo sean uno, teníamos el método once. En este método nosotros le pasábamos, si queríamos, ¿no? Por ejemplo, el primer caso, esto de acá nos estaría devolviendo un arreglo de una dimensión, ¿no? Es decir, una fila o una columna, como quieran ver, que era esta salida que obtenemos. Después teníamos también la opción de obtener un arreglo de dos dimensiones o una matriz, ¿no? Este arreglo de dos dimensiones se lo especificábamos pasándole como argumento al método once una tupla. Y esta tupla tenía la cantidad de filas y columnas, ¿no? Entonces, si quieren, copiamos esto de acá, devuelve un arreglo de 2D, ¿no? Y le especificamos mediante una tupla las filas y columnas, ¿no? En este caso vendría a ser 3 filas y 5 columnas. Es decir, cada uno de los elementos de esta matriz, que tiene 3 filas y 5 columnas, tienen como valor 1, ¿no? Bien, bueno, después tenemos, si hay un método de unos, esto de acá si quieren, está duplicada la celda. Tenemos también, bueno, si quieren podemos ver, creo que por ahí venía mejor, arreglos de unos, podríamos tener un arreglo de ceros también, ¿no? Es decir, crear ya sea un arreglo de una dimensión o de dos dimensiones, en las cuales cada uno de los elementos sea un cero, ¿no? Nuevamente recuerden que eso lo que vamos a pretender es el hecho de después reemplazar esos elementos por otra información que realmente nos venga, ¿no? Bueno, el método para para estos tipos de arreglo es siempre haciendo uso de la librería NumPy, ceros, y nuevamente similar a once, nosotros le especificamos. Si queremos arreglo de una dimensión, le especificamos la cantidad de elementos que va a tener. En este caso serían un arreglo de una dimensión, un array de 3 ceros, ¿no? Si lo imprimimos, vamos a inicializar lo que vendría a ser la máquina. Creería que acá va a tirar un error ya que no he hecho las importaciones de la librería, ¿no? Si ustedes ven, NP no está definido, así que corremos toda la notebook. Una vez corramos toda la notebook y carguemos en memoria las librerías, nos estaría devolviendo, fíjense que nuestro arreglo de ceros sería un arreglo de 3 elementos. Cada uno de estos elementos tiene un valor de 0, ¿no? Y de ahí si quieren, por ejemplo, podemos hacer un 0, 2D, al igual que once, mediante una tupla, le indicamos la cantidad de filas y columnas, ¿no? En este caso serían 5 filas, 3 columnas, y podemos imprimir lo que tendría ceros 2D, ¿no?
Le coloco 2D porque ahora estaríamos generando lo que vendría a ser un arreglo de 2 dimensiones, ¿no? Es decir, una dimensión sería la fila y la otra dimensión las columnas. Fíjense que acá tenemos 5 columnas y 3 filas. Bueno, si ustedes notaron, el valor que automáticamente nos crea, ¿no? Es tipo flotante, hay un punto, ¿no? 0 punto. Entonces nosotros podríamos, mediante el argumento dtype, también indicarle si, por ejemplo, quisiese lo que vendría a ser un entero, ¿no? Es decir, quisiera, por ejemplo, ceros, pero si quieren enteros, ¿no? Bueno, esto copio y pego, especifica de igual forma a como lo definimos acá en 0,2D. ¿No? En este caso sería, si quieren, conservamos 5 filas, 3 columnas, únicamente que con el argumento dtype nosotros le especificamos mediante int64, el caso vendría a ser un atributo de NumPy, nosotros le especificamos que estos ceros van a ser del tipo entero, es decir, no van a tener coma flotante, ¿no? Básicamente. Entonces, nuevamente podríamos imprimir ceros enteros y nada más por un tema de visualización vemos que el punto se quitó y además de visualización, lógicamente, el tipo entero ocupa menos cantidad de memoria que lo que vendría a ser un coma flotante, ¿no? Bien. Bueno, de forma similar, tendríamos, ¿no?, la opción de crear que vendría a ser valores aleatorios, ¿no? Bueno, antes de eso vamos a ver el tema de poder completar un arreglo en el cual tengamos el mismo valor. Bueno, acá estaba la celda correspondía al arreglo de ceros, ¿no? Bien, antes de proceder con eso vamos a ver, mejor dicho, el tema de valores aleatorios, ¿no? Recuerdan que cuando habíamos visto el tema de estadística, lo de distribución normal, habíamos utilizado el método random, ¿no? Y este método random tenía también un método que especificaba el tipo de distribución mediante normal, en el cual se iba a generar valores aleatorios que siguiesen un tipo de distribución gaussiana, ¿no? Entonces, esto de acá lo copio directamente. Fíjense que yo estaría creando acá un arreglo de números, el cual sería el resultado del método random, ¿no? Del módulo random. Y si quieren, lo imprimimos y nos estaría devolviendo 3 valores aleatorios. Si esto lo vuelvo a imprimir, no vuelvo a ejecutar esta celda de código, estos valores cambian, ¿no? Son valores aleatorios. Bien, similarmente, fíjense que esto me estaría devolviendo un arreglo de una dimensión, ¿no? Podría especificarle, el método random acepta también lo que vendría a ser o mejor dicho, tal como vimos en ceros y ones, ¿no? Puedo especificarle mediante una tupla la cantidad de filas y columnas que necesito. En este caso, ahora agrego una secuencia de escape para agregar un enter, que hay un salto de línea entre el arreglo este de acá y la matriz. Fíjense que acá lo estaría especificando, mi arreglo números 2 sería un arreglo aleatorio de 3 filas con 5 columnas, ¿no? Bien, vemos que acá tenemos estos valores, ¿no? Bueno, asimismo también podríamos utilizar el método random si quisiésemos, por ejemplo, valores aleatorios pero enteros, ¿no? Entonces, necesito valores aleatorios enteros. Bueno, nuevamente podría copio y pego lo que tengo acá para no generar más largo el video, o no volver más largo el video. Pero fíjense que en números 3 tendría un arreglo entero. Fíjense que ahora el método que estamos utilizando sería random, ¿no? En lugar de random. Y le especificamos como argumento lo que vendría a ser el mínimo, el máximo
y la cantidad de elementos que yo necesito. Estaríamos hablando que el valor mínimo sería 1, el máximo sería 6, y entre 1 y 6 necesitaría 5 valores aleatorios, ¿no? Esta vendría a ser como una ayuda que nos da para ver qué es lo que nos devolvería, ¿no? O mejor dicho, qué es lo que nosotros le tenemos que pasar como argumentos al método Randit para que nos genere lo que buscamos, ¿no? Bien, fíjense que acá me estaría generando un arreglo de una dimensión en lo cual tiene 5 elementos y estos elementos están entre 1 y 6, ¿no? Y, bueno, no incluiría el 6 en este caso. Y bueno, nada más para que ustedes vean que tienen esa forma. Entonces, así como tienen una forma para crear un arreglo de una dimensión, tienen la forma para crear un arreglo de 2 dimensiones o una matriz en la cual nosotros directamente especificamos nuevamente haciendo uso de una tupla la cantidad de filas y columnas aleatorias que necesitamos, ¿no? En este caso, lo que le estaríamos especificando acá en la línea 12 sería, necesito valores aleatorios entre el 1 y el 11 y necesito 5 filas y 5 columnas, ¿no? Si imprimimos, voy a agregar un enter acá para que nos ayude a visualizar mejor. Fíjense que este vendría a ser mi arreglo, ¿no? Este arreglo cumple con la característica que son, o que tiene 5 filas y 5 columnas, y que los valores aleatorios que generó estén incluidos entre el 1 y el 11, o el 1 y el 10, ¿no? El 11 no lo incluye. Bueno, ahora sí veamos para completar todo con un mismo valor, ¿no? Fíjense que tenemos el método full, el método punto full, y este método full nosotros le especificamos que nos complete con un determinado valor una estructura de datos, ¿no? O un arreglo. En este caso, mediante esta tupla, yo le estaría especificando que el arreglo que quiero obtener es de 2 dimensiones, es decir, 2 filas, 3 columnas, y los valores que va a contener cada elemento de mi matriz va a ser un 8. Bueno, esto lo vemos directamente al imprimirlo. Fíjense que me creo 2 filas con 3 columnas y cada uno de estos elementos es un 8. Y pueden, ¿no?, cambiar este valor por uno que a ustedes les convenga. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de crear un arreglo, por ejemplo, en lo cual esté estos X espaciados, ¿no? Por ejemplo, recuerdan cuando habíamos visto el ciclo for mediante el comando range, nosotros le especificábamos un inicio, un final y teníamos la opción también de especificarle un paso. Por defecto, este paso era de A1, si no se lo especificábamos, ¿no? Bueno, hay un método que es el método arrange, en el cual nosotros también, de forma similar como el range, nosotros le pasamos a dónde queremos que inicialice, hasta dónde vaya el tope o el final y el paso, ¿no? Fíjense que voy a copiar y pegar lo que tengo y acá básicamente le estaríamos diciendo que nos cree este arreglo en el cual voy a ir, mi valor inicial es el 0, mi valor final va a ser el 101, que no va a estar incluido, y va a ir de 5 en 5, ¿no? Es decir, va a arrancar 0, 5, 10 y así sucesivamente hasta completar 100. Vemos que efectivamente es lo que nosotros obtenemos, ¿no? Este método linspace lo habíamos utilizado a la hora de los gráficos para, por ejemplo, poder indicar a un determinado gráfico que uno de los ejes va a tener tantas divisiones, ¿no? O sea, un eje vertical o un eje horizontal. Entonces, bueno, el método este de acá vendría a ser linspace y la diferencia es que este método, nuevamente, ¿no?, toma un valor inicial, un valor final, y esto de acá no vendría a ser el paso, sino que vendría a ser las divisiones que yo necesitaría entre 0 y 2, ¿no? Fíjense que es lo que acá en esta pequeña ayuda dice, ¿no? Me divide el rango entre el mínimo y el máximo, es decir, entre 0 y 2, en n partes, y llena este arreglo con los valores que genera, ¿no?, de la división. Es decir, entre 0 y 2 voy a dividir en 5 partes y voy a completar esos valores.
Bueno, esto lo vemos al imprimir. Fíjense que entre 0 y 2 completo con estos valores, ¿no? Estaríamos hablando 3 valores, ¿no? Es decir, el 5 lo que hace es incluye a los valores extremos y divide el intervalo x espaciadamente, ¿no? Bien. Bueno, esto es básicamente, acá esta línea era la ayuda que había copiado y pegado, ¿no? Bien, matriz identidad. Con matriz identidad nosotros entendemos que esta matriz es aquella que es una matriz cuadrada, es decir, una matriz que tiene la misma cantidad de filas que de columnas y en su diagonal principal tiene unos. Bien, ¿cómo creamos esta matriz de identidad? La creamos mediante el método I y como argumento nosotros le pasamos la cantidad, ya sea de filas o columnas. Como una matriz cuadrada es indistinto, ¿no? Entonces vendría a ser de una dimensión 4, es decir, tendríamos 4 filas con 4 columnas, y si ustedes ven en los elementos de la diagonal principal, me los completo con 1, y todos los otros elementos vendrían a ser 0. Bien, fíjense que acá automáticamente el valor por defecto que me estaría devolviendo son flotantes, ¿no? Está el punto. Bueno, hay un argumento en el cual nosotros le indicamos mediante dtype que me complete ahora con lo que vendría a ser unos y ceros, ¿no? Pero automáticamente lo completa también, pero enteros, ¿no? Fíjense que acá mi matriz identidad sería toda la diagonal principal, tal como tiene que ser en una matriz de identidad, son unos, pero en este caso el 1 es entero, ¿no? Acá era flotante. Bien, bueno, ¿cómo podemos inspeccionar arreglos, no? Fíjense que como arreglos, nosotros tenemos este caso de acá, vendría a ser un arreglo de 3 filas y 4 columnas, ¿no? Un arreglo de 3×4. Nosotros tenemos lo que vendría a ser el método shape, o el método shape, que lo que me devuelve es, mediante una tupla, cuántas filas y cuántas columnas yo tengo. Fíjense que nosotros imprimimos acá arreglo.shape, bueno, el atributo en sí es un atributo, porque es un atributo de los arreglos, y me devuelve esta tupla, 3, 4. ¿Qué quiere indicar esa tupla? La cantidad de filas y columnas de mi arreglo. Tengo también lo que vendría a ser el atributo dtype, siempre de mi arreglo, el cual me devuelve el tipo de dato, ¿no? Entonces me dice que cada uno de los elementos que componen mi arreglo vendría a ser del tipo flotante, ¿no? Y después tenemos el método size, que me devuelve lo que vendría a ser la cantidad de elementos que yo tendría, ¿no? Si yo tengo una matriz de 3×4, vendrían a ser 12 elementos lo que nos tendría que devolver size, ¿no? Tal como podemos verificar acá. Bien, perfecto. Bueno, recuerden que acá, si quieren esto lo pegamos, es necesario en lo que vendría a ser un arreglo de NumPy, los datos los tiende a homogenizar, ¿no? Es decir, básicamente que si hay un float, como el arreglo tiene que ser homogéneo en datos, convierte todos los int a float, ¿no? En dado caso, nosotros, por ejemplo, hubiésemos acá este arreglo, alguno de los elementos que nosotros constituimos, lo pasaríamos directamente, fíjense que acá hay un float, ¿no? Entonces automáticamente todos los otros los convierte a float. Esa es la particularidad, ¿no? Bueno, ¿cómo podríamos cambiar lo que vendría a ser, si quieren, cambio, ¿no? De forma. Entonces vamos a definir una matriz. Esta matriz lo hacemos mediante el método array de NumPy. Fíjense que estaríamos hablando de 2 filas por 3 columnas, ¿no? Tal como lo muestro acá. 2 filas, 3 columnas. Y nosotros podríamos, si queremos, cambiarle dicha forma, ¿no? Por ejemplo, quisiésemos que ahora esta misma matriz fuese de 3 filas y 2 columnas. Bueno, esto lo hacemos mediante el método reshape, ¿no? Fíjense que como argumento nos tomaría la nueva forma, ¿no? Nosotros aquí le
especificamos que en lugar de tener 2 filas y 3 columnas, ahora vamos a necesitar 3 filas y 2 columnas, ¿no? Básicamente, si ustedes ven, transpone, ¿no? Lo que vendría a ser mi matriz, ¿no? Bueno, no necesariamente transpone, sino que lo que hace es corta, ¿no? Fíjense que toma la primera fila y corta, ¿no? Corta cuando completa 2 columnas. Luego sigue recorriendo, corta donde completa 2 columnas, recorre nuevamente y corta donde completa 2 columnas, ¿no? No es la transpuesta. Para eso, para la transpuesta también NumPy tiene un método, ¿no? Bueno, en cuanto a operaciones matemáticas, realmente fíjense que definamos un arreglo como para anotar ciertas particulares, ¿no? Y podríamos directamente imprimir A, estaríamos A, el arreglo A vendría a ser print A, ¿no? Un arreglo que va desde 0 hasta 4, sin incluir el 4, y me estaría generando 4 valores, ¿no? Del 0 al 3, 0, 1, 2 y 3. Bien, ¿qué pasa si nosotros a secas, por ejemplo, esto es un arreglo, ¿no? Un arreglo de 4 elementos. Si yo hago A más 5, por ejemplo, fíjense que lo que hace es suma, en este caso, elemento a elemento, el 5, ¿no? Fíjense que 0 más 5 es 5, 1 más 5 es 6, 5 más 2 es 7 y 5 más 3 es 8, ¿no? Estos son comportamientos particulares que tiene los arreglos, ¿no? Puedo también, si quiero, multiplicar un A por 2, ¿no? Es decir, estaría el arreglo A multiplicándolo por 2 y nuevamente lo que hace es elemento a elemento lo multiplicaría por 2, ¿no? 0 por 2 es 2, 2 por 1 2, 2 por 2 4 y 3 por 2 6, ¿no? Y así aplica, ¿no? Todo esto aplica para las demás operaciones. Entonces, creo que lo habíamos utilizado, por ejemplo, cuando en la última clase vimos para obtener lo que vendría a ser el coeficiente correlación de, no, los cuantiles o los quantiles, mediante el método quantiles, nosotros podríamos, ¿no? Después restar entre ambos y resta elemento a elemento. Bien. Bueno, con funciones universales, básicamente acá hay una ayuda en donde pueden encontrar un poco más detallado, ¿no? Lo que nos dice es que ejecutan una operación elemento a elemento sobre un arreglo. Entonces, no es necesario recorrer este arreglo porque alguien podría pensar, ¿no? Si yo quiero ejecutar alguna operación sobre un arreglo, necesito recorrerlo mediante un ciclo for, ¿no? Esa sería otra forma. También si lo quisiéramos hacer un tanto manual, por decirlo de esa forma. Bien, esto vendrían a ser las funciones que ustedes tienen, la función add, lo que vendría a ser la función subtract, multiply, floor divide, negative, power, mod, ¿no? Fíjense, después pueden buscar en la documentación qué es lo que realiza cada una, ¿no? Bien, fíjense, vamos a definir este vector de acá. Entonces, acá nosotros podríamos sobre este vector aplicar ciertos métodos. Los voy a copiar y pegar. O ciertas funciones de agregación, ¿no? Fíjense que el primero, el punto min, si yo hago el vector que necesito, puedo obtener el mínimo, ¿no? Puedo obtener el máximo, puedo obtener la suma y puedo, ¿no? Nuevamente, fíjense que mediante SQRT o square root obtengo la raíz cuadrada de cada uno de los elementos. Asimismo, el desvío estándar, el negative, la potencia, ¿no? Le indico acá mediante este valor entero cuál es la potencia, es decir, aquí estaría elevando al cubo cada elemento de mi vector y mediante el módulo vendría a ser el módulo de la división, ¿no? Bien, fíjense que efectivamente de mi arreglo el mayor, el mínimo, el primer caso es el 8, el máximo es el 13, la suma de todos los elementos es 63, ¿no? Y acá me estaría devolviendo la raíz cuadrada de cada uno de sus elementos, ¿no? Fíjense que en el caso del 9, la raíz es 3, ¿no? Entera. Acá lo toma como flotante, ¿no? Y así sucesivamente con los otros métodos. Bien. Bueno,
Habíamos usado también lo que era una biblioteca de CPy, la cual nos permite hacer uso, ¿no?, de algunos algoritmos que ya están previamente configurados y probados. Y bueno, esto lo hacíamos mediante métodos, ¿no? Entonces fíjense que yo puedo tranquilamente especificar dos arreglos, un arreglo A y un arreglo B mediante el método arrange. Y acá, comentado está lo que nos devolvería, ¿no? Bien. Bueno, fíjense que tranquilamente yo podría, de alguna forma, tener, tal como lo hemos venido obteniendo hasta el momento, la raíz cuadrada de dicho arreglo, ¿no? Es decir, de los elementos que componen dicho arreglo, ¿no? Podría ser np.qrt y acá le paso como argumento el arreglo, por ejemplo, arreglo A, ¿no? Entonces acá me estaría volviendo elementomento lo que vendría a ser la raíz cuadrada de cada uno de los elementos que me componen A. Bien, bueno, ¿qué más podríamos ver? El método append, ¿no? Recuerdan ustedes que cuando vimos listas, los objetos del tipo lista o la estructura tipo lista, estructura de datos, ¿no?, tenían el método append. Este método lo que permitía era añadir al final de la lista nuevos elementos, ¿no? Bueno, de forma similar nosotros tenemos en NumPy un método append, el cual ahora vamos a ver qué nos devuelve. Bueno, para ver o verificar qué es lo que nos realiza el método append, en primer lugar vamos a crear un array compuesto por dos filas y en este caso vendría a ser, bueno, era el que teníamos, ¿no?, anteriormente. Lo sacamos, tendría que ser dos filas y estaríamos hablando 5 columnas, ¿no? Si imprimimos, este vendría a ser el array, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si ahora necesito dos filas extra, ¿no? Es decir, acá abajo necesito añadir dos filas. Bueno, esto se lo especifico mediante el método append y como argumento a ese método tengo que pasarle lo que necesito añadir, ¿no? En primer lugar, ¿dónde lo voy a añadir? Es decir, a dónde voy a agregar estas dos filas y lo que voy a agregar. Fíjense que acá yo le estaría añadiendo a mi array lo que vendría a ser dos filas, ¿no? Dos filas adicionales, una de ellas todas de ceros y la otra todo de 1. Y mediante axis igual a 0 le indico que van a formar parte de lo que vendría a ser filas, ¿no? Es decir, yo estaría añadiendo filas abajo de la segunda. Bueno, vamos a imprimir que nos estaría devolviendo mi array 2. Y básicamente, fíjense ustedes que las primeras dos filas vendrían a corresponder a mi array original y ahora hemos agregado dos filas adicionales, ¿no? Toda esta fila que está completa de ceros y toda esta fila que está completa de 1, ¿no? Bien. Bien. Supongamos ahora que necesitamos añadir lo que vendrían a ser columnas. Fíjense que nuevamente lo haríamos a nuestra matriz original que teníamos, ¿no? La que le nombramos mi array. Bueno, podemos también hacer uso del método append, únicamente que ahora el argumento axis cambia. Bueno, copio lo que tengo. Básicamente sería usar el mismo código con el cual agregamos las filas, lo único que le especificamos ahora que axis es igual a 1, es decir, lo va a añadir como columnas. Fíjense que hasta el momento nosotros tenemos 5 columnas, ¿no? ¿Qué pasaría nuevamente al agregar este arreglo de acá, ¿no?, a lo que vendría a ser mi array? Bien, ejecutamos esta parte. Esperamos un momento porque generalmente tiene su tiempo, ¿no? Y lo que veríamos es que cada uno de estos valores, es decir, estos 5 ceros y estos 5 unos que anteriormente se habían añadido como... bien,
vuelvo a correr toda la notebook, que anteriormente habíamos añadido como filas, ahora los estaríamos añadiendo como columnas, ¿no? Fíjense que efectivamente acá agregamos columnas y columnas, ¿no? ¿Sí? Y seguimos manteniendo las dos filas originales. Bien, eso únicamente para que ustedes tengan en cuenta que existe el método append para modificar lo que vendría a ser un arreglo. Después, bueno, vamos a hacer un repaso de cómo acceder a los elementos y cómo podemos hacer lo que vendría a ser slicing o seccionamiento, ¿no? Fíjense que acá tenemos nuestro arreglo. Este arreglo se compone de 3 filas y 3 columnas, es decir, un arreglo de 3×3 o una matriz cuadrada de 3×3, que es esta de acá. Bien, ¿cómo accedo a lo que vendría a ser un elemento? Fíjense que quiero acceder al número 10. Este número 10 está en qué posición, ¿no? Fíjense que nuevamente tenemos que recordar el acceso a los elementos en estos tipos de array o en estos array son mediante posición, mediante índice, ¿no? Y tenemos que indicarle la posición mediante fila y columna. Bueno, esto lo hacemos, fíjense que si nosotros empezamos a contar desde 0, la fila, la tercera fila, le correspondería el índice 2 y a la segunda columna, que es donde se encuentra el 10, le correspondería la columna o el índice 1, ¿no? Entonces, lo que acá nos denota. Entonces, directamente mediante el operador de indexación, los corchetes, le indicamos fila, columna, y eso nos estaría devolviendo el 10. Bien. Bueno, también acá tenemos la opción de, a la hora de tener un array de una sola dimensión, ¿no? Únicamente colocamos el índice al cual corresponde. Fíjense que aquí estaríamos hablando de un array de 5 elementos y el índice arrancaría de 0 y iría hasta 4, ¿no? Si por ejemplo quisiésemos acceder a lo que vendría a ser el número 85, que es este de acá, fíjense que el índice le corresponde el 0, 1, 2, el 4, el 3, ¿no? Y nos devuelve 85, ¿no? Bien. Bueno, a la hora de seleccionar, ¿no? Poder, si quieren, seccionar o separar, nosotros podemos directamente quedarnos con determinadas filas y determinadas columnas, ¿no? Si estamos hablando de un arreglo de una dimensión, esta de acá, nosotros podemos, por ejemplo, ¿no? Especificarle, habíamos dicho que al ser un arreglo de una dimensión únicamente necesitamos un índice, ¿no? Ya no necesitamos un índice para la fila o para la columna. Entonces podríamos especificarle que necesitamos del índice 0 al índice 2, ¿no? Y esto lo que nos imprimiría serían los dos primeros elementos, ¿no? Fíjense que este 2 no está incluido. Sería 25 y 36. Bien, bueno, el tema de rangos, habíamos visto que para lo que vendría a ser una matriz de 2 dimensiones, podríamos, ¿no?, acceder a esta nuevamente haciendo uso de las filas y las columnas, ¿no? Tendríamos que especificarle nuevamente mediante el índice en qué fila y en qué columna estoy. Ahora, en cuanto a seccionamiento, puedo especificarle de la misma forma, lo único que haciendo uso de 2 puntos, yo le indico el final. Fíjense que en este caso, para el caso naranja, yo estaría diciéndole de la fila 0, es decir, de mi primer fila, tomame de los elementos de la columna que le corresponde el índice 3 hasta el índice 5, que son estos de acá. Fíjense que acá justamente los índices coinciden con la numeración esta, ¿no? Con los elementos que tiene la primera fila de esta matriz. Entonces acá me estaría devolviendo el 3 y el 4. Vemos nuevamente que el 5 no está incluido, ¿no? Bien, bueno, nuevamente acá por colores lo mismo, ¿no? Fíjense que ahora si quisiese también seleccionar lo que vendría a ser una determinada filas y columnas, yo podría especificarle, por ejemplo, esta esquina inferior derecha, podría especificarle que necesito de esa columna, es decir, vendría a ser, o de acá, ¿no?
Necesito estos 4 elementos. Entonces eso se lo especifico mediante la fila 4, es decir, a la quinta fila le correspondería el índice 4, y mediante los 2 puntos, si no le indico un número al final de los 2 puntos, iría hasta el tope, ¿no? Hasta el final de mi matriz. Y similarmente para las columnas. Bueno, esto me estaría devolviendo 44, 45, 54 y 55. Y de forma similar, fíjense acá, ¿no? Nuevamente para el caso rojo, yo quiero todas las filas de la segunda columna, o de la columna a la cual le corresponde mi índice 2, eso sería la tercera columna, ¿no? Y esto me devuelve 2, 12, así sucesivamente. Bien, y después, si yo le quiero indicar, por ejemplo, que me tome valores, pero que no estén uno a continuación del otro, eso lo puedo hacer haciendo uso del los 2 puntos seguidos, ¿no? En este caso me estaría tomando valores de mi tercer fila, que le corresponde el índice 2, y estaría tomando valores que irían de 2 en 2 en la dirección de la columna, ¿no? Es decir, arrancaría en 0, después sería la columna 3, que le corresponde al índice 2, y por último la columna 4 o la columna 5, que le corresponde al índice 4, ¿no? Vemos que esto es lo que hace acá. Nos devolvería 20, 22, 24, 40, 42 y 44. Bien. Bueno. ¿Qué más podríamos ver? Bueno, fíjense que esto lo podemos hacer. Esto era como para verlo gráficamente. Hagámoslo, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a crear la matriz. La matriz ya está creada, mejor dicho. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, aquí podríamos print matriz, ¿no? Bueno, esta matriz corresponde a esta de acá. Nuevamente está compuesta por 6 filas y 6 columnas, ¿no? Estaríamos hablando de una matriz cuadrada. Bien. Bueno, en primer lugar vamos a buscar el rango naranja. Fíjense que vamos a querer obtener únicamente el 3 y el 4. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, habíamos dicho nuevamente haciendo uso de la posición de esos elementos mediante el índice correspondiente a la fila y mediante el índice correspondiente a la columna, ¿no? Como ayuda ponemos esto, ¿no? Fila 0 vendría a ser la primera fila, bueno, acá tendría que ser índice de la fila primera, ¿no? Que le corresponde el índice 0, y las columnas 3 y 4, ¿no? Entonces, mediante el operador de indexación, los corchetes, yo le indico la fila y la columna que me quiero traer. Entonces, esto sería print, ¿no? Indicamos el nombre de mi arreglo, que es matriz, y con corchetes le indicamos fila y columna, ¿no? Entonces, yo quiero que de la fila primera, o de la primera fila, que le corresponde el índice 0, me genere o me extraiga a partir de la columna, vendría a ser de la columna 4 a la columna 5, ¿no? Bien. Bueno, y esto me devolvería justamente el 3 y el 4, que era lo que está acá, en colores. Bueno, el rango turquesa. El rango turquesa, este rango de acá, el que se encuentra en la esquina inferior derecha, ¿no? De nuestra matriz. Similarmente, la forma para devolverlo sería indicarle a partir de donde quiero obtener, si sería a partir de lo que es mi índice 4, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4 para la fila, y también para la columna vendría a ser a partir de mi índice 4, es decir, quiero a partir de mi quinta fila hasta la sexta o hasta el final, y a partir de mi quinta columna hasta el final. Eso se lo indico mediante esta notación, ¿no? Esto nos estaría devolviendo el 44, 45, 54 y 55, que son estos valores de acá. El rango rojo. El rango rojo habíamos dicho que correspondía a la tercera fila, cuyo índice es 2, y todas las columnas, ¿no? Entonces eso se lo especificábamos nuevamente mediante print. Podríamos no hacerlo sin el print, pero bueno. Matriz. Mediante el operador de indexación, indico, vendría a ser la fila, la tercera fila, el índice es el 2, ¿no? Todas las columnas. Fíjense que mediante, aquí me estaría faltando la R, ¿no? Matriz. Yo estaría obteniendo 20, 21, 23, ¿no? Que son estos valores que yo necesitaba, ¿no? Bien, bueno, acá sería lo contrario, ¿no? Estaríamos hablando de la columna 2,
todas las filas, ¿no? Así sería. Pues ahí es que tenemos, fíjense, 2, 2, 12, 22, 32, 42, 52. Bien, y por último, bueno, si quiero que se imprima en columna, le puedo dar lo que vendría a ser el reshape. Recuerden que teníamos el método reshape, el cual le podríamos pasar que ahora nosotros necesitamos 6 filas y una columna, ¿no? Porque acá nos lo imprimió en formato filas, si lo queremos ver. En sí, los dos son array de una dimensión, ¿no? Después, si nosotros quisiéramos dar esta sensación de verticalidad, bueno, esto básicamente lo que nos indica sería arreglo de 6 filas y una columna. Fíjense que este arreglo de una dimensión ahora pasa a ser de 2 dimensiones, ¿no? Bien, bueno, el rango verde. ¿Cómo obtenemos el rango verde? Entonces, fíjense que el rango verde yo necesito arrancar en la tercera fila, le corresponde el índice 2, que se salte a las no a la siguiente fila, sino a la que está 2 veces después, ¿no? Y en las columnas lo que quiero es que arranque en la primera columna y después que vaya saltándose de a 2, ¿no? Bien, bueno, eso se lo indico directamente. Si quieren vamos a pegar acá esta ayuda como para tenerla. Entonces acá nos comenta, necesito encontrar un patrón de distribución, ¿no? Y después ver qué patrón cumple, ¿no? Una vez encontrado. Entonces todas las columnas únicamente se salta de a una. Yo creo que había dicho de a 2, pero bueno, se salta en 2 en 2, ¿no? Y puedo aprovechar, por ejemplo, los range, ¿no? Fíjense que acá nos estaría diciendo que para las filas, que correspondería esto de acá antes de la coma, estaríamos arrancando en la fila 2, es decir, en la tercera fila, en el índice 2, y se saltaría de a 2, ¿no? Es decir, iría hasta la siguiente. Si acá hubiese otra más, iría hasta esa, ¿no? Se detiene acá en la fila que arranca con el 40 porque únicamente después no hay más, ¿no? Saltándose a 2. Bien, y después fíjense que para las columnas yo quiero todas las columnas, pero saltándose de a 2 también, ¿no? Esto se lo indico con 2 puntos sucesivamente, ¿no? Bueno, fíjense que acá nos devolvería 20, 22, 24, 40, 42, 44. Bueno, el tema de Boolean Masking. Algo habíamos visto esto cuando nosotros habíamos visto con Pandas, ¿no? El análisis de los data frame haciendo uso de un filtro, ¿no? Donde nosotros teníamos un filtro, el cual podíamos especificarle mediante una boolean máscara para obtener los resultados que buscamos, ¿no? Entonces, fíjense acá, yo puedo voy a crear un arreglo que esté compuesto por números aleatorios enteros. Recuerden que habíamos visto el método Randit, ¿no? Y acá únicamente está el método seed, que lo que hace es, cada vez que volvemos a ejecutar la celda, se conservan los números creados anteriormente, ¿no? Esta matriz va a ser una matriz de 20 por 20 y los valores aleatorios van a ir del 0 al 100, ¿no? Bueno, empecemos a crear máscaras booleanas. La primera de ellas, ¿no? Podríamos buscar, por ejemplo, todos aquellos números en los cuales se cumpla que sean menores que 50, ¿no? Bueno, esto lo especificamos así a secas, haciendo uso del nombre del arreglo, menores a 50. Y fíjense que lo que nos devuelve es elemento a elemento si se cumple o no esa condición, ¿no? Fíjense que acá hay true, true, false. False vendría a ser para el caso de 64, ¿no? Porque 64 no es menor que 50. Bien, bueno, así sucesivamente puedo seguir probando otras condiciones, ¿no? Que quisiese, si por ejemplo, verificar si se cumplen o no. Básicamente, vendría a ser la idea de lo que tendríamos como Boolean Masking, ¿no? Bien, esto habíamos visto que anteriormente nos servía para poder filtrar, ¿no? Según un determinado criterio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si necesitamos buscar que un número de todo este arreglo del 20 por 20 que tenemos
sea igual a otro, ¿no? Por ejemplo, igual a 44. Bueno, para todos aquellos arreglos que no cumplen con esto, me va a devolver falso, ¿no? Fíjense que acá parecería que ningún elemento cumple. Cumple con, bueno, acá hay un true. Entonces sí hay un elemento el cual cumple que sea igual a 44. Bien. Bueno, ¿qué más podríamos ver? Tenemos el hecho de funciones, ¿no? La cual nos permiten, por ejemplo, el hecho de buscar los números o buscar elementos que cumplan con alguna condición, ¿no? Por ejemplo, me podría preguntar, ¿no?, aquellos elementos que sean igual a 30. Entonces, fíjense que en NumPy tienen un método, que es el método equal, el cual como argumento toma el array y el objetivo, ¿no? En este caso yo buscaría que dentro de mi arreglo de aleatorios fuese igual a 30, ¿no? Básicamente. Bueno, similarmente lo puedo hacer con para la condición que sea menor a un número determinado. Fíjense que ahora no estamos utilizando más el operador doble igual, ¿no? Si estamos haciendo uso de un método, el cual es igual. Bueno, tengo un método también less, en donde quiero verificar si, por ejemplo, los números o los elementos del arreglo sean menor a 32, ¿no? Entonces, fíjense que el método es less y nuevamente como argumento le paso mi array y el objetivo, ¿no? Es decir, yo buscaría todos aquellos elementos que fuesen menor a 32. Nuevamente, ¿no? Si ustedes ven, no estoy haciendo uso del operador menor que. Después pueden averiguar si hay para otros, ¿no? Lo tienen que ver. Bien. Bueno, contar específicos, valores específicos de toda la matriz, ¿no? Por ejemplo, si quiero saber cuántos elementos distintos a ceros tengo, hay un método también. Este método es count num0 y nuevamente como argumento toma el arreglo del cual quiero buscar, ¿no? Bien, eso vendría a ser 391. Y después, por ejemplo, si quisiera obtener lo que vendría a ser la suma de una determinada fila, ¿no? Entonces, hacemos uso del método sum, algo habíamos visto, ¿no? Esta función de agregación. Y nuevamente podríamos pasarle, fíjense que acá esto me generaría una boolean masking, ¿no? Es decir, una máscara booleana para todos aquellos valores que cumplan o no con esta condición. Entonces, aquí estaría sumando todos los valores que cumplan con la condición que sean menor estricto a 50, ¿no? Y con axis igual a 1 le indico que me lo realice esta suma en la dirección de la fila, ¿no? Entonces acá estaríamos obteniendo, fíjense que la suma de todos aquellos valores que cumplan con que sean menor con 50, ¿no? Fila a fila. Bien. Bueno, hay un método copy. Este método copy es similar al método copy de lo que vendría a ser mi data frame, ¿no? Recuerdan ustedes. Y adicionalmente, tengo la opción de poder crear la copia de un arreglo, ¿no? Y la ventaja de esto era que si yo modifico mi copia, no se ve afectada mi archivo original, ¿no? Mi data frame o mi arreglo, ¿no? Pasémoslo a arreglo en este caso. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un arreglo de acá, bueno, que ya estaba directamente. Y mediante el método copy de NumPy, ¿no? Fíjense, numpy.copy, como argumento le paso el array del cual quiero crear la copia y se lo asigno a una variable o a un nuevo array que se va a llamar mi array 5. Bueno, si nosotros vemos acá, las posiciones de memoria para cada uno de los arrays son distintas. Si nosotros no hiciéramos uso del método copy, sino que podríamos crear, por ejemplo, si quieren, copiamos esto acá, ¿no? Si quieren, hacemos mi array 6, que vendría a ser mi array igual a array 4. Acá lo que estaríamos haciendo es asignando a una nueva variable el array original, ¿no? Esto habíamos visto que el espacio de memoria
ahora va a contener a mi array 6, va a ser el mismo que contenía el array 4. Por lo cual, cualquier modificación que haga en alguno de los dos modifica al otro, ¿no? Esa era la diferencia entre el operador de asignación con el método copy. Bien, bueno, esto se ve acá, ¿no? Hacemos lo que habíamos hecho para comprobar. Fíjense que lo que hago mi array 6 igual a mi array 4, imprimo el ID. El ID habíamos dicho que era un número, el cual tiene como duración el tiempo de vida de la ejecución de mi sesión, ¿no? Desde que me conecto a mi servidor hasta que finalice. Fíjense que acá mi array 4 y mi array 6 tienen la misma dirección de memoria, ¿no? Bueno, perfecto. Bien, arreglos booleanos. Básicamente con arreglos booleanos, si ustedes ven acá hemos definido dos arreglos numéricos por el momento. Con la única salvedad que el segundo de ellos nosotros le especificamos mediante dtype, que es del tipo booleano, ¿no? Entonces fíjense que podríamos imprimir booleanos 1 y booleanos 2 y vamos a notar que la forma como adopta o la forma que adopta cada arreglo es distinta, ¿no? Fíjense que acá este vendría a ser un arreglo numérico, sin importar sean 0, 1 o ceros, pero acá me estaría devolviendo true o false, directamente los valores booleanos, ¿no? Eso se lo especifiqué mediante dtype. Bien. Bueno, con booleanos puedo operar, ¿no? Recuerden ustedes que teníamos los operadores lógicos, los cuales me permitían hacer operaciones de comparación, ¿no? Operaciones lógicas, mejor dicho. Entonces, de comparación teníamos el igual, el mayor que, ¿no? Pero bueno, en operaciones lógicas, nosotros tenemos el AND y el OR. Y recuerden que estaba el de negación, el NOR, ¿no? Fíjense que acá nosotros podríamos directamente operar. Aquí estaríamos operando, ¿no? 1 y 0 o 1 y 0 y esto vendría a ser el resultado. Bien, bueno, estamos llegando al final de lo que vendría a ser NumPy. Fíjense de que básicamente acá lo que nosotros con all y any vendrían a ser métodos para evaluar todos los valores de un arreglo, ¿no? Entonces tenemos estos tres arreglos booleanos. Entonces fíjense que yo puedo todos los valores preguntarme, ¿no? Si todos los valores del arreglo son true. Entonces por cada uno de los arreglos, ¿no? Fíjense que yo puedo directamente np.all booleanos y esto es lo que nos estaría devolviendo false para el primer arreglo y para el segundo, pero para el tercero me estaría devolviendo true porque todos son true, ¿no? Interpreta todos estos unos como un true. Entonces, con any puedo verificar si hay alguno, ¿no? O al menos uno que me cumpla con que sea true o false, ¿no? Fíjense que acá, en todos aquellos arreglos donde al menos haya un 1, me va a devolver true, ¿no? Fíjense que acá me devolvió true, acá me devolvió true y en el segundo me devuelve false porque todos son ceros. Bien, el tema de broadcasting también son una de las particularidades que tiene para operar. Entonces, básicamente me permite operar arreglos de diferentes estructuras, ¿no? Y los transforma para que obtengan el mismo tamaño. Fíjense que acá en el primer caso yo estoy sumando dos matrices cuadradas. No, no son cuadradas, es decir, dos matrices que tienen la misma cantidad de filas y columnas, ¿no? Entonces la operación de suma bajo estas matrices se realiza sumando elemento a elemento, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora yo sumo una matriz con un arreglo de una dimensión, ¿no? Entonces fíjense que lo que hace es básicamente NumPy completa lo que vendría a ser mi arreglo de una dimensión, lo completa con tantas filas le haga falta para tener la misma cantidad de filas que tiene mi matriz, ¿no? En este caso agregaría 3 filas y realiza la misma operación. Al sumar, suma las matrices y no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué pasa si ahora quiero sumar una matriz columna, si quieren pensarlo de esta forma, con una matriz fila, ¿no? Bueno, nuevamente lo que realiza es completar ambas a fin de que tengan la misma cantidad de filas y columnas y suma. Bueno, esto lo podemos
verificar, ¿no? Por ejemplo, vamos a generar un array, o le vamos a llamar vector, el cual va a tener del 0 al 30, ¿no? De un paso de 10 a 10. Fíjense que tiene, o del 0 al 40, no incluye el 40, y va a 0, 10, 20 y 30. Bueno, eh, puedo verificar la estructura de mi vector. Fíjense que me dice 4, ¿no? 4 filas. Esto vendría a ser un vector fila si lo queremos pensar de esa forma. Luego, puedo crear otro vector, ¿no? Y puedo cambiar la orientación de este vector. Fíjense que eso lo hago mediante vendría a ser pasando como argumento lo que vendría a ser el nuevo eje, ¿no? En este caso, la nueva dirección. Fíjense que yo estoy creando un nuevo vector, el de 2, vector 2, y de vector 1 tomo lo que vendría a ser todas las filas, y como columna, bueno, le indico que haga el cambio, ¿no? Esto lo podemos verificar al imprimir cómo quedaría la forma del vector 2, ¿no? Así que no, vector 2. Entonces ahora estaríamos hablando de un vector columna, ¿no? Que tiene esta disposición de, de filas con columnas, ¿no? Si ustedes hacen el shape, se van a dar cuenta que nos especificaría, hagámoslo para estar tranquilos, a ver qué nos devuelve. Bueno, vector 2, me estaría faltando la R al final, y nos devuelve 4 filas, sigue teniendo 4 filas, y ahora una columna, ¿no? Es decir, agregó esa columna, por decirlo de esta forma, ¿no? Bien, ¿qué pasa si con el tema de los ID en cuanto a los vectores, ¿no? Entonces, podemos imprimir el ID de mi vector 1 y el ID de mi vector 2. Y fíjense ustedes que a pesar de haber hecho uso del vector de asignación, del operador de asignación, quiero decir, el lugar de memoria que les corresponden es distinto, ¿no? Bien, bueno, puedo también operar con dos arrays de diferentes formas, ¿no? Fíjense que el array, el vector 1, tiene esta forma, es decir, de 4 filas, y mi array, de lo que vendría a ser mi vector 2, estaríamos hablando que tendría 4 filas y una columna. En fin, lo que estaríamos haciendo sería esto de acá, ¿no? Puedo ver qué pasa, ¿no? Habíamos dicho que, si quieren, sumamos ambos vectores, imprimimos la forma de ellos primero, o como lucen, y después básicamente lo que hace es, como vemos acá, completar ambos arreglos con tantas filas y columnas haga falta para poder realizar la suma, ¿no? Bien. Entonces vemos acá que eh, completó, esto es interno, y luego realizó la suma, obteniendo esta suma, obteniendo este arreglo que va a tener, se lo podemos verificar. Bueno, vamos a ver si toma esto, es vector 1, o lo copio directamente de acá arriba, más vector 2.shape, y fíjense que me devuelve 4 por 4, estaríamos hablando de 4 filas, 4 columnas, ¿no? Nos completó automáticamente internamente 3 filas acá, 4 columnas acá y sumó. Bien, bueno, a ustedes básicamente le estaría quedando estas actividades, el hecho de crear un vector de una fila y 6 columnas con estos datos, crear otro vector de 5 filas y una columna con estos datos, y podría, ¿no? Haciendo uso de New Axis, crear uno, ¿no? O ver si es posible crear uno a partir del otro, ¿no? Bueno, gente, con esto finalizamos lo que vendría a ser NumPy. Nuevamente, es muy por encima todo esto. Ustedes tienen después muchas cosas adicionales, las cuales pueden consultar en la documentación. Pero nuevamente esto les sirve a ustedes para darse cuenta de que hay determinados métodos que realizan funciones sobre los arreglos, ¿no? Y por ahí hay formas
un poco más artesanales o manuales para hacer algo, pero hay métodos que nos simplifican esto, ¿no? Bueno,